lado, según la Organización Mundial de la Salud, un 95% de las vacunas contra COVID-19 administradas en el mundo fueron utilizadas en 10 países. Situación que lamenta el organismo, que busca el apoyo de los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas. Los países que acaparan las vacunas son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá. Nos acompaña a esta hora Jonathan García, es abogado, además magíster en salud pública y con énfasis en salud global de la Universidad de Harvard. Ahí está en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24, el canal de las Américas. Hola Carlos, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Es un gusto, bienvenido, gracias por atendernos. Esta situación de acaparamiento de las vacunas en solo 10 países se da porque el poder económico, el poder político, se esperaba, era así, o por el tema de la población que tienen estos países. No, yo creo que las primeras dos razones que usted bien menciona son precisamente las que motivan que solo algunos países tengan la mayor cantidad de vacunas. Primero, el poder político, digamos, tenemos que tener en cuenta que son estos países los que toman grandes decisiones a nivel mundial, son países que mandan la parada, son países que dan ejemplo, y el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es bastante preciso. Cuando el gobierno de Donald Trump decide salirse de la Organización Mundial de la Salud, envía un mensaje en el cual dice que los Estados Unidos no creen en la cooperación y que por lo tanto cada país debería buscar las soluciones por su propia cuenta. Esto, pues por supuesto, terminó generando un efecto dominó en donde los países empezaron a perder fe en los mecanismos multilaterales como el mecanismo de COVAX, que es el que impulsa la Organización Mundial de la Salud con otras organizaciones aliadas, y entonces motiva que cada uno de los países busque sus propias fuentes de vacunas, y esto pues termina generando una disrupción grave en la cooperación internacional, porque lo que hace es que los países tengan que hacer negociaciones bilaterales, muchas veces con unos acuerdos o unas solicitudes que ellos encuentran bastante inaceptables, pero pues que al final es la única forma de hacerlo. Y el otro tema que usted también lo mencionaba era el tema económico. Si los países pueden, por ejemplo, depositar grandes sumas de dinero a los laboratorios para poder tener un puesto privilegiado en la fila, pues esto hace, por supuesto, que puedan tener acceso a las vacunas más temprano, mientras que otros países con dificultades económicas tendrán que esperar hasta que pues ya los laboratorios hayan cumplido sus compromisos comerciales con los países que primero hicieron estas compras. El tema de la inmunización que se buscaría a nivel global, inmunización de rebaño, es decir, 60-70% de la población mundial que esté ya vacunada para que comience así a bajar la pandemia de COVID-19, ¿se afectaría por esto? Es decir, que los países pobres se vacunen de último. ¿Se afectaría la estrategia de vacunación a nivel mundial si no se hace al mismo tiempo, por ejemplo? Claro que sí, se afecta completamente. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud en estos días mencionó precisamente que no habría en el 2021 una inmunidad de rebaño global mientras no nos aseguráramos de que todos los países del mundo contaran con un acceso efectivo a las vacunas. Lo que vemos es preocupante porque en muchas ocasiones, y yo lo pongo de ejemplo en mis clases, es como si estuviéramos en un edificio en llamas y cada uno de los habitantes se preocupa por cuidar que las llamas no estén en su casa, pero no en la de los demás. Y al final, pues el edificio sigue estando en peligro. Lo mismo pasa con el tema de las vacunas. Si nosotros no nos aseguramos de que todas las personas vulnerables tengan acceso efectivo a la vacuna, independiente de su condición socioeconómica, independiente del país en el que habiten, realmente este problema no va a poder solucionarse pronto, especialmente en un mundo tan globalizado como el nuestro, en donde antes de la pandemia teníamos casi que 10 millones de vuelos internacionales diarios. Entonces, pues ahí lo que nos damos cuenta es que este mundo está totalmente interconectado y que tener algunos países que no tengan la capacidad de avanzar en esta, digamos, guerra contra el COVID-19, pues hace que el mundo en general sea más vulnerable. Ahora, Jonathan, las condiciones de negociación de una primera potencia como Estados Unidos son distintas, me imagino, por la cantidad de vacunas que va a adquirir Estados Unidos, por ejemplo, o Rusia o Francia, a un país, por ejemplo, de Centroamérica. ¿Son condiciones distintas porque compro menos, a lo mejor me cuestan más, o es lo mismo?
Pues esa es una de las cosas que nosotros no sabemos porque muchos de los acuerdos, básicamente todos los acuerdos que se están realizando bilateralmente, es decir, entre un país y un laboratorio, son confidenciales. Entonces, para nosotros es muy difícil poder saber si estamos comprando a precios competitivos comparado con Estados Unidos o comparado con los países de la Unión Europea. Eso hace que sea muy difícil que los países sepan si los recursos públicos que están invirtiendo en este tipo de vacunas se están utilizando de la mejor manera posible o si existen distorsiones o abusos que pues puedan comprometer esta posición que tienen los países frente a un jugador más dominante como es en este caso los laboratorios que tienen las vacunas. Entonces uno creería que de hecho ellos tienen una mayor posibilidad de éxito, pero no necesariamente. Muchas condiciones realmente aplican para los Estados Unidos o para la Unión Europea por igual que para los países del sur global. En este tema de la confidencialidad, por ejemplo, hemos visto muchas críticas de miembros del Parlamento Europeo sobre estos acuerdos de confidencialidad, pero pues a ellos también les toca. Esto no significa que esté bien, esto lo que significa es que desafortunadamente no pudimos aprender que en una circunstancia de emergencia de salud global existen excepciones en donde este tipo de prácticas comerciales que normalmente se utilizan pues no deberían aplicarse ahora en un momento tan delicado en donde cumplimos con 2 millones de personas fallecidas por el COVID-19 en el mundo. La poca eficacia, Jonathan, que se ha visto hasta ahora del mecanismo COVAX que lidera la Organización Mundial de la Salud, ¿se debe a qué, desde tu punto de vista, a esa desconfianza que algunos países pudieran llegar a tener hacia la Organización Mundial de la Salud por el retraso que una vez denunció Estados Unidos en la información real sobre el COVID-19 al inicio de la pandemia o de la epidemia como tal? Es decir, o realmente no se planificó bien ese mecanismo COVAX que lidera, repito, la Organización Mundial de la Salud. Carlos, yo creo que realmente el problema es en la falta de confianza de los grandes jugadores del mundo. Que Estados Unidos no se haya querido incorporar al mecanismo COVAX genera un problema grande, primero financiero, porque es que los países primero tienen que dar unos aportes en dinero para que luego el mecanismo pueda utilizar esos recursos para producir las vacunas. Sin ese aporte financiero, sin ese músculo financiero, es muy difícil poder andar la máquina. Y Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, dijeron que no iban a participar en esto. Por decisiones puramente nacionalistas. El presidente Donald Trump dijo desde el comienzo que Estados Unidos tenía una prioridad con los estadounidenses y por lo tanto pues ellos iban a dedicar a resolver el problema entre ellos. Eso lo que hace es que los otros países vean que el mecanismo COVAX, como no tiene esta fortaleza financiera y de apoyo internacional, no encuentren que por ahí es la mejor forma de encontrar las vacunas y pues utilizan los mecanismos bilaterales para poder acceder a ellas con mayor seguridad. Es toda una lástima porque a veces cuando nosotros trabajamos en equipo pues necesitamos que todo el equipo esté atento y que participe. Y lo que vemos con el mecanismo COVAX es que no ha tenido ese apoyo internacional colectivo, grande, de todos los países del mundo y ahí es donde está la falla. Yo creo de todas maneras que con el cambio de administración en el gobierno de los Estados Unidos, muy probablemente va a haber un apoyo más fuerte al mecanismo y ojalá pues que eso signifique un mayor acceso a las vacunas de quienes más los necesitan en este momento y que hoy pues no tienen ninguna forma de negociar bilateralmente con los laboratorios. Que así sea, Jonathan. Es Jonathan García, abogado y magíster en salud pública con énfasis en salud global de la Universidad de Harvard. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos. Hasta pronto, buena tarde.